Me llamo Ricardo Salcedo. Fui médico forense durante 8 años en la ciudad de Durango, y si hoy me atrevo a contar esto es porque ya no me queda nada que proteger. Ni prestigio, ni carrera, ni la poca paz que me quedaba. Lo que ocurrió en aquella morgue me quitó mucho más que el sueño. Me quitó la costumbre de sentirme a salvo en un cuarto cerrado. Entré al servicio médico forense en 2013, en una época en la que el trabajo no daba tregua. La violencia tenía rebasados a los hospitales, a la policía y, por supuesto, a nosotros. Recibíamos cuerpos de madrugada, de mañana, a media tarde, hombres ejecutados en brechas, mujeres abandonadas en canales, adolescentes con signos de tortura, niños que nadie quería reclamar porque hacerlo significaba exponerse. Uno se acostumbra a decir esas cosas con una frialdad monstruosa, como si el horror pudiera archivarse en un cajón con un número de expediente. La morgue donde trabajaba no era grande. Era vieja, húmeda y demasiado silenciosa para la cantidad de muertos que albergaba. Había un pasillo angosto con azulejos amarillentos, una oficina diminuta donde redactábamos informes, la sala de necropsias con 2 planchas de acero y al fondo el cuarto frío, que tenía 6 gavetas de refrigeración y espacio para camillas cuando el lugar se saturaba. Ese cuarto siempre me produjo rechazo. No miedo, al menos no al principio. Era otra cosa. Una sensación densa, como entrar a una iglesia abandonada donde acabaran de cometer un crimen. Mi compañero de turno era Mauro Beltrán, un forense de mi edad con quien había hecho buena amistad. Mauro era meticuloso, brillante y profundamente escéptico. Se burlaba de cualquier cosa que oliera a superstición. Decía que el terror sobrenatural era un lujo para la gente que no trabajaba con cadáveres de verdad. Lo único que da miedo es lo que los vivos le hacen a otros vivos, repetía siempre. Durante mucho tiempo le di la razón. La noche que arruinó mi vida comenzó el 17 de noviembre de 2014. Hacía un frío seco, de ese que endurece los dedos aunque traigas guantes. Habíamos recibido 9 cuerpos en menos de 5 horas y todavía teníamos 2 pendientes de revisar. Recuerdo que yo estaba terminando de dictar las lesiones de un hombre con trauma craneal cuando escuchamos el primer golpe. Vino del cuarto frío. No fue un ruido ambiguo, de esos que uno puede confundir con el motor de una cámara o una tubería. Fue un golpe seco, contundente, como si alguien hubiera azotado una gaveta desde adentro. Mauro dejó de escribir. Nos miramos y en su cara vi por primera vez una vacilación que no supe interpretar. Ninguno dijo nada. Solo nos quitamos los guantes y caminamos hasta el pasillo. Mientras avanzábamos, el olor a cloro se mezcló con ese aroma dulzón y agrio de la descomposición reciente, un olor que se pega en la lengua y no se va con nada. La puerta del cuarto frío estaba cerrada. Al acercarme, escuché un roce metálico, lento, irregular, como uñas arrastrándose por la lámina de una gaveta. Ha de estar mal cerrada una charola, murmuró Mauro, pero ya no sonó tan seguro. Abrí la puerta. El aire helado me golpeó la cara. Las luces fluorescentes parpadearon un par de veces antes de estabilizarse. Todo parecía en orden. Las gavetas cerradas, las camillas alineadas, las sábanas en su sitio. Di 2 pasos adentro y vi algo que me obligó a detenerme. Sobre el piso, entre la plancha 3 y la 4, había pequeñas huellas húmedas. No eran marcas de zapatos. Eran huellas desnudas. De un niño. Se internaban hacia la pared del fondo y desaparecían justo debajo de la gaveta número 4. Sentí un vacío en el estómago. Me agaché para tocarlas, y el agua, o lo que fuera, estaba helada. No era condensación. Eran huellas definidas, con dedos, talón y arco. Mauro las vio también, y aún así intentó explicarlo,
que tal vez algún policía había metido a un hijo en horario de visita, que quizá un familiar pasó antes de que cerraran, cualquier tontería con tal de no aceptar que aquello no tenía sentido. No discutí. En ese trabajo uno aprende a dejar algunas preguntas sin voz. Volvimos a la sala y seguimos trabajando. Ninguno mencionó las huellas. Pero el ambiente cambió. El silencio empezó a sentirse hostil, como si el edificio entero estuviera escuchando. A las 3:12 de la madrugada llegó una ambulancia del Hospital General con el cuerpo de un niño de 6 años. Venía en una bolsa negra, etiquetado como muerte accidental por incendio doméstico. Según el parte, había sido encontrado en el cuarto que compartía con su madre. La casa se había consumido casi por completo. El padrastro, un hombre con antecedentes por violencia, también había muerto calcinado dentro de la vivienda y su cuerpo nos lo entregarían más tarde. Recibimos al niño y lo dejamos, todavía embolsado, sobre la plancha 4 del cuarto frío. No era raro. Teníamos demasiado trabajo y pensábamos revisarlo al amanecer. Cuando lo acomodé, la bolsa pesó menos de lo que esperaba. Esa sensación me perturbó. Los niños muertos siempre pesan menos de lo que deberían, no sé si es el tamaño o la impresión, pero el cuerpo parece no resistirse, como si la muerte se hubiera llevado también la gravedad. Regresamos a la sala de autopsias y continuamos con lo nuestro. Habían pasado quizá 20 minutos cuando escuchamos el llanto. No fue un sonido fuerte. Fue peor. Un llanto ahogado, intermitente, el de un niño que intenta no hacer ruido porque sabe que si lo oyen, lo van a encontrar. Mauro dejó caer el dictáfono. Yo sentí que la piel de los brazos se me tensaba bajo la bata. El llanto venía del cuarto frío. No recuerdo haber corrido, pero sé que en segundos estábamos frente a la puerta. Antes de tocar la manija, el llanto se detuvo. Entonces escuchamos un golpe desde adentro. Uno solo. Como una patada corta contra metal. Abrí. La bolsa del niño estaba abierta. No rasgada. Abierta desde el cierre, con un cuidado casi obsceno, como si alguien la hubiera deslizado con paciencia. El cuerpo estaba expuesto hasta el pecho. Tenía la cara tiznada y varias quemaduras superficiales, pero lo que me hizo dar un paso atrás fue su expresión. El rostro estaba contraído en un gesto de puro terror, no de dolor, sino de espanto. La boca ligeramente abierta, las cejas fruncidas, los párpados tensos como si hubiese muerto viendo algo que no alcanzó a comprender. Mauro se acercó primero. Yo me quedé mirando la plancha. El niño tenía marcas recientes en el brazo izquierdo. Moretones largos, delgados, paralelos, exactamente como la presión de una mano adulta aferrándolo con violencia. Eso no estaba, dijo Mauro, y su voz sonó seca, irreconocible. Antes de que yo respondiera, una de las gavetas se abrió sola con un chirrido tan largo que todavía puedo escucharlo cuando cierro los ojos. Era la gaveta 4. Dentro estaba el padrastro. Lo habían entregado antes de tiempo sin avisarnos, durante el traslado del hospital. Después supe que un camillero lo había dejado allí mientras nosotros atendíamos la llegada del niño, pero en ese momento no entendimos nada. Solo vimos el cuerpo de un hombre negro por las quemaduras, con la piel abierta en varias zonas y el rostro deformado por el fuego. Tenía la mandíbula caída, como si quisiera bostezar. El olor que salió de esa gaveta fue insoportable. Mauro se cubrió la boca. Yo quise cerrarla, pero entonces el cuerpo hizo un ruido. No un movimiento, un ruido. Un aire áspero escapó de su garganta carbonizada y formó algo parecido a una palabra. No. Retrocedimos al mismo tiempo. La luz comenzó a titilar. En cada parpadeo, el cuarto parecía distinto.
En uno, la bolsa del niño seguía abierta. En el siguiente, estaba cerrada hasta el cuello. Luego la vi otra vez abierta. Mauro me sujetó del brazo con tanta fuerza que me enterró las uñas a través de la bata. Entonces el niño lloró de nuevo. Pero esta vez no vino de la plancha. Vino de adentro de la gaveta. Mauro soltó un grito y se abalanzó sobre la charola metálica. Yo intenté detenerlo, pero me empujó. Tiró del cuerpo del padrastro hasta medio sacarlo, convencido de que algo vivo estaba ahí dentro. Y lo que ocurrió después fue lo que acabó con nosotros. Debajo del cadáver del hombre, pegado al metal como una sombra aplastada, había un dibujo infantil hecho con condensación sobre la lámina. Una casa. Un cuarto. Una cama. Y dentro del cuarto, un niño encerrado. En la pared, junto al dibujo, apareció una frase escrita con trazos temblorosos, como si alguien la hubiera marcado con la uña desde abajo hacia arriba. Aquí me dejó. Mauro se quedó inmóvil. Lo vi palidecer de una forma que jamás le había visto a nadie. Sus ojos pasaban del dibujo al cuerpo del padrastro, y del cuerpo a la plancha 4, donde yacía el niño. Fue entonces cuando lo entendí. El incendio no había sido un accidente. El niño no había muerto solo por el fuego. Había sido encerrado. Había intentado salir. Había arañado, llorado, pedido ayuda, y el hombre de la gaveta lo había dejado morir ahí dentro. Mauro empezó a respirar rápido, demasiado rápido. Intenté sacarlo del cuarto, pero no reaccionaba. Miraba fijamente la plancha 4, como hipnotizado. Seguí su mirada y vi que el pequeño cuerpo tenía ahora los ojos completamente abiertos. No parpadeaba. Solo miraba a Mauro. «Vámonos», le dije, y no me reconocí la voz. Lo jalé del brazo, pero él no se movió. Tenía la vista clavada en el niño y de pronto empezó a llorar en silencio, con una expresión rota, infantil. Tardé unos segundos en comprender lo que estaba pasando. Mauro no estaba viendo al cadáver. Estaba viendo otra cosa. «Dice que no lo deje ahí», susurró. «Dice que está oscuro, que todavía está oscuro». Le di una bofetada. Luego otra. No sirvió. Se soltó de mí y caminó hacia la plancha 4 con los brazos extendidos, como si fuera a cargar a un niño vivo. Yo lo seguí, pero al pasar frente a la gaveta abierta resbalé con algo en el suelo. Caí de rodillas y al apoyar las manos vi que no era agua. Era sangre fresca. Levanté la vista. La sábana que cubría al niño empezaba a oscurecerse desde abajo. Mauro alcanzó la plancha, apartó la bolsa y dio un paso atrás con un sonido ahogado, casi animal. Yo me incorporé y vi lo mismo. El cuerpo del niño ya no estaba solo. Tenía el torso cubierto por dos brazos negros, calcinados, abrazándolo desde atrás. No era una ilusión. No era una sombra. Eran dos extremidades carbonizadas, adheridas al pecho del niño como si el cadáver del padrastro hubiera logrado alcanzarlo incluso después de muerto. Mauro gritó y cayó hacia atrás. Se golpeó la nuca contra la esquina de la plancha 3. El sonido fue seco. Horrible. Se quedó inmóvil en el piso, con los ojos abiertos y un hilo de sangre bajándole hacia la oreja. Corrí hacia él, lo moví, intenté reanimarlo, pero su respiración ya se había ido. Se había fracturado la base del cráneo. Murió allí mismo, a mis pies, mientras el cuarto frío seguía lleno de ese llanto bajo que no sabía si venía del niño o de mi propia cabeza. No recuerdo cuánto tiempo pasé encerrado ahí. Sé que al amanecer me encontraron sentado junto al cuerpo de Mauro, temblando, con la espalda apoyada en la pared.
La bolsa del niño estaba cerrada otra vez. La gaveta del padrastro también. Nadie creyó una palabra de lo que conté. La versión oficial fue sencilla. Mauro sufrió un accidente laboral, resbaló y se golpeó fatalmente. A mí me dieron licencia psiquiátrica. El informe final del niño tardó 2 semanas en llegar, pero confirmó lo que ya sabíamos: había muerto por inhalación de humo dentro de un cuarto cerrado con seguro exterior. El padrastro lo dejó atrapado mientras el fuego avanzaba. Después intentó salir por una ventana de la cocina y murió calcinado. Renuncié al mes siguiente. Creí que con eso terminaría todo. Me equivoqué. 3 meses después me llamaron del archivo forense para firmar unos documentos pendientes. Fui por la tarde, decidido a entrar, firmar y marcharme. Antes de irme, uno de los técnicos me entregó una carpeta con fotografías del caso del incendio. Dijo que las habían anexado tarde y necesitaban mi rúbrica para cerrar el expediente. No debí abrirla. En la última imagen aparecía la plancha 4, tomada la madrugada en que ingresó el niño. Se veía la bolsa negra, la charola metálica, la pared del fondo y, reflejado en la puerta cromada de la gaveta, se veía a Mauro de pie detrás de mí. Lo que me hizo vomitar fue lo que estaba a su lado. Un niño pequeño, descalzo, con la piel chamuscada y la cara vuelta hacia la cámara. Y detrás de él, arrodillado, estaba el padrastro. No como cadáver. Como una figura oscura, alta, consumida, con la boca abierta sobre el hombro del niño y las manos cerradas alrededor de su pecho, sujetándolo con la misma fuerza con la que alguien protege una posesión. En la parte inferior de la fotografía, donde antes no había nada, aparecía una frase nueva, marcada sobre el brillo del metal con letras finas, como hechas por un dedo mojado. Ya no está solo. Esa misma noche quemé la copia del expediente en el patio de mi casa. Vi cómo las fotografías se encogían entre las llamas y pensé, por un momento, que eso me devolvería el control sobre lo ocurrido. A las 3 de la mañana desperté por un ruido en la cocina. Fui con un cuchillo en la mano, todavía medio dormido, y encontré el refrigerador abierto. No recordaba haberlo dejado así. Me acerqué para cerrarlo y entonces vi, en el vaho de la puerta, 5 palabras escritas desde adentro. Doctor, todavía tengo frío. Desde esa noche no he vuelto a dormir con la casa a oscuras. Tampoco he podido volver a tocar una puerta de metal sin que se me cierre la garganta. Cambié de ciudad, de trabajo, de número, de rutina. Nada sirvió. Hay madrugadas en las que escucho pasos pequeños en el pasillo de mi departamento. Otras veces, al abrir el congelador, encuentro huellas diminutas marcadas en la escarcha, como si unos pies descalzos hubieran estado ahí dentro un instante antes de que yo llegara. Lo peor no es eso. Lo peor es que, algunas noches, cuando el insomnio me vence y termino dormido en el sillón, sueño con la morgue. Siempre vuelvo al mismo cuarto frío, al mismo pasillo de azulejos viejos, a la misma plancha 4. Y ahí está él, el niño, quieto, mirándome con esa expresión de terror congelado. Pero ya no está solo. A su lado siempre está Mauro, de pie, con la bata manchada de sangre en la nuca y los ojos vacíos, como si siguiera esperando que yo lo saque de ahí. Y detrás de ambos, apenas visible en la penumbra del cuarto, sigue esa silueta negra, inmóvil, abrazándolos a los dos. Por eso decidí contar esto. No para que me crean. Ya no me importa eso. Lo cuento porque después de tantos años entendí algo que ojalá nunca hubiera aprendido en una sala de autopsias. Hay muertos que no descansan porque los asesinaron de una forma atroz. Y hay otros que no descansan porque, aún después de muertos, siguen encontrando a quien llevarse con ellos.
suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Nunca he contado esto con mi nombre real y durante años tampoco quise escribirlo. No por vergüenza, sino porque todavía hoy, después de tantas guardias, autopsias y madrugadas enteras entre cuerpos sin reclamar, sigo creyendo que aquella noche fue el momento exacto en el que algo dentro de mí se quebró para siempre. Me llamo Julián. En 2014 hice mi servicio en el anfiteatro de un hospital general a las afueras de Durango. El edificio era viejo incluso para los estándares de un hospital público, pasillos con humedad, plafones amarillentos, lámparas que zumbaban como insectos atrapados y puertas metálicas que jamás cerraban del todo bien. Yo tenía 24 años y una seguridad estúpida, la clase de seguridad que solo tiene alguien que todavía no ha visto suficiente muerte como para respetarla. Mi trabajo consistía en asistir al médico forense en las necropsias nocturnas, preparar instrumental, llenar formatos, mover cuerpos, limpiar la plancha y, cuando hacía falta, revisar el cuarto frío para confirmar ingresos y egresos. Las primeras semanas fueron pesadas, pero soportables. El olor era lo peor, formol, cloro, humedad, carne vieja. Uno termina acostumbrándose a todo eso. A lo que nunca me acostumbré fue al silencio del anfiteatro después de las 2 de la mañana, cuando el hospital seguía vivo del otro lado de las paredes, pero allá adentro parecía que el tiempo se detenía. El doctor con el que trabajaba se llamaba Salgado. Tendría unos 50 y tantos, era un hombre seco, de voz baja, de esos que ya vieron demasiado y aprendieron a no desperdiciar palabras. En mi tercera semana me dijo algo que tomé como una broma de mal gusto. Si alguna vez oyes que te llaman por tu nombre desde la cámara fría, no contestes. Yo solté una risa nerviosa y pensé que solo estaba probando al novato. Él ni siquiera sonrió. Siguió llenando un acta como si no hubiera dicho nada. La noche que me marcó fue un jueves de octubre. Llovía desde la tarde y cerca de las 11 ingresó el cuerpo de una mujer de aproximadamente 70 años. La encontraron muerta en una vecindad del centro, sola, sentada junto a la mesa de su cocina. Llevaba varios días ahí cuando los vecinos reportaron el olor. Recuerdo muy bien su rostro porque fue imposible no mirarlo 2 veces, el ojo izquierdo estaba hundido y ennegrecido por la descomposición, pero el derecho había quedado abierto, brillante de una forma extraña, como si todavía conservara una intención. No era una expresión de dolor. Era algo peor. Parecía estar observando. Hicimos la necropsia poco después de medianoche. Nada fuera de lo común en el procedimiento, salvo una cosa que preferí callarme en ese momento. Cuando el doctor hizo la incisión en el abdomen, salió una bocanada de gases putrefactos y, mezclado con ese olor insoportable, yo juraría que percibí perfume. Un perfume viejo, dulzón, como el de una mujer mayor que se arregla para ir a misa. Fue tan claro que miré alrededor buscando la fuente. No había nada. Salgado levantó la vista y notó mi expresión. ¿Lo oliste?, preguntó. Yo asentí. No le des importancia, murmuró, y siguió trabajando. Terminamos casi a las 2. Metimos el cuerpo en la cámara fría número 4, cerramos la compuerta y le puse el candado. Lo recuerdo porque revisé 2 veces el broche, el metal estaba tan gastado que ya me había ganado un regaño días antes por dejar una cámara mal asegurada. Después nos fuimos a la oficina del fondo a tomar café mientras redactábamos el informe. No habían pasado ni 20 minutos cuando escuchamos el rechinido. Quien no ha estado en una morgue quizá no entienda esto, pero cada puerta tiene su propio sonido. El metal, el peso, el resorte,
Todo cambia de una cámara a otra. Ese rechinido venía de la número 4. Lo supe antes de que el doctor levantara la cabeza. Nos miramos en silencio. Luego fuimos hasta el cuarto frío. La puerta de la cámara 4 estaba entreabierta. El candado seguía puesto. A veces, cuando cuento esto, la gente me pregunta si tal vez no la cerré bien. O si el metal se venció. O si la presión del aire hizo palanca. Yo mismo me repetí eso durante años. El problema es que para que esa puerta se abriera así, el pestillo tendría que haber quedado por fuera y yo vi el candado colgando, cerrado, en su lugar. Era como si la compuerta se hubiera abierto sin necesidad de desenganchar nada. Salgado la cerró sin decir una palabra. Noté que sus manos temblaban. Fue la primera vez que lo vi nervioso. Regresamos a la oficina, pero el ambiente cambió por completo. El aire se volvió denso, difícil de respirar. No era sugestión, era una sensación física, como si la presión dentro del cuarto hubiera subido de golpe. El doctor se quitó los lentes, se frotó los ojos y me pidió que revisara si había llegado el resto de la papelería del Ministerio Público. Yo no quería volver a cruzar ese pasillo, pero fui. Los baños del personal estaban a medio camino entre la oficina y el anfiteatro. Mientras me lavaba las manos, levanté la vista al espejo. Detrás de mí, al fondo del reflejo, estaba la mujer. No entera. Solo el rostro asomado desde el último cubículo, con la misma piel gris verdosa, el mismo ojo negro hundido, y el otro, el derecho, completamente abierto, clavado en mí. No parpadeaba. No hacía falta. Su expresión era una mueca mínima, apenas una insinuación de sonrisa, pero cargada de algo obsceno, algo que no debería existir en un rostro muerto. Me giré tan rápido que me golpeé el hombro con el lavabo. No había nadie. Revisé los cubículos uno por uno. Vacíos. Regresé con Salgado sin decirle lo que había visto. Pensé que, si lo pronunciaba en voz alta, terminaría de volverlo real. Él me observó un momento y me dijo que podía salir a fumar si me sentía mal. No fumaba, pero asentí para alejarme de la cámara fría. A las 3:15 se fue la luz. Todo el anfiteatro quedó en tinieblas salvo por la lámpara de emergencia del pasillo, una luz rojiza y débil que apenas alcanzaba para dibujar siluetas. Salgado fue por la planta eléctrica. Yo me quedé solo. Entonces escuché que alguien arrastraba una camilla. El sonido venía del fondo, del corredor que daba a la cámara fría. Alumbré con la linterna del teléfono y avancé. Elas temblaba por culpa de mi mano. Lo primero que vi fueron las ruedas de una camilla sobresaliendo desde la oscuridad. Después el cuerpo. La anciana estaba sentada sobre la camilla, erguida, con las piernas colgando a un lado y las manos descansando sobre el regazo como una paciente obediente esperando indicaciones. La sábana le caía hasta la cintura. Tenía la boca cerrada, pero el lado derecho del labio estaba levantado en una sonrisa mínima. El ojo bueno me seguía incluso antes de que yo me detuviera. No grité. El terror verdadero no siempre te hace gritar, a veces te inmoviliza y te deja consciente de cada latido, de cada gota de sudor escurriéndote por la espalda. Yo no podía moverme. Apenas respiraba. Y entonces habló. No movió los labios. La voz salió de algún sitio entre su pecho hundido y el aire helado del pasillo. Era una voz seca, rasposa, como papel arrugándose. Julián, ya falta poco. No recuerdo haber soltado el teléfono, pero apareció roto al día siguiente, así que debí dejarlo caer. Retrocedí a ciegas hasta chocar con la pared. La anciana no se levantó. Solo soltó una risa baja, una risa de mujer cansada,
y con un movimiento lentísimo giró la cabeza hacia la puerta principal del anfiteatro, como si estuviera mirando a alguien detrás de mí. Escuché pasos. Pensé que era el doctor, pero no. Era mi madre. Mi madre había muerto 2 años antes de un infarto en la cocina de nuestra casa. La vi cruzar el pasillo con el vestido azul con el que la enterramos, empapada como si acabara de salir bajo la lluvia. Caminó sin mirarme y se detuvo junto a la camilla de la anciana. Ambas se quedaron observándome. La vieja sonreía. Mi madre no. Tenía la expresión triste, suplicante, y levantó una mano para señalar algo detrás de mí. Cuando me giré, la puerta de la cámara 4 estaba abierta de nuevo. Dentro, en la bandeja metálica, había un cuerpo cubierto con una sábana. Un cuerpo nuevo. Un cuerpo que no estaba ahí antes. No sé cuánto tardé en acercarme. Recuerdo el frío de la manija, el olor dulzón del perfume mezclado con podredumbre y a Salgado gritándome desde muy lejos, como si su voz viniera del otro extremo de un túnel. Levanté la sábana. Era yo. No una versión simbólica ni una alucinación borrosa. Era mi cara, mis manos, la cicatriz en la ceja izquierda que me hice de niño al caer de una bicicleta. Tenía la piel ceniza, los labios amoratados y un corte profundo en el cuello, limpio, de lado a lado. Sobre el pecho habían dejado mi gafete del hospital manchado de sangre. Desperté 3 días después en terapia intermedia. Salgado fue el único que me contó lo que pasó. Dijo que me encontró tirado frente a la cámara fría, convulsionando, con una herida abierta en el cuello. No un rasguño, una herida quirúrgica, precisa, como la de una autopsia iniciada. Si hubiera sido un poco más profunda, me habría desangrado. Nunca encontraron el bisturí con el que me la hice. Porque, según él, nadie me atacó. Las cámaras del pasillo, las pocas que servían, me mostraban completamente solo. Renuncié al servicio en cuanto pude hablar sin dolor. No volví a pisar ese hospital. Años después, cuando ya trabajaba en otra ciudad y había hecho un esfuerzo brutal por convencerme de que todo fue un brote por estrés, busqué el expediente de aquella anciana. Quería un nombre, cualquier dato que me ayudara a aterrizar el recuerdo en algo lógico. Lo encontré. Se llamaba Emilia Varela. Había sido partera durante 40 años en Durango. Vivía sola, sí, pero eso no fue lo que me dejó helado. Lo que me partió la poca paz que me quedaba fue una nota anexa del Ministerio Público, una denuncia vieja, nunca resuelta, donde una mujer aseguraba que Emilia había robado recién nacidos durante partos clandestinos en los años 80. Entre los nombres de las madres aparecía uno que reconocí al instante. El de la mía. Llevé esa hoja con ella, doblada en la cartera, durante meses. No se lo conté a nadie. No quería pensar en lo que insinuaba. No quería unir la expresión de mi madre en aquel pasillo con la risa de la anciana, ni con la certeza de que tal vez yo no estaba viendo una aparición, sino presenciando el ajuste de una deuda mucho más vieja que yo. Lo peor vino después. Mi madre me había dicho toda la vida que yo nací con una marca extraña en el cuello, una línea roja delgada que parecía un corte cicatrizado y que con los años se fue borrando. Siempre lo contó como una curiosidad de nacimiento. La noche en la morgue, la herida que me encontraron estaba exactamente sobre esa misma línea. No he vuelto a aceptar una exhumación desde aquel caso. He intentado contar esta historia varias veces, pero siempre termino cerrando el archivo, apagando la luz del despacho y dejándolo para otro día. Hay recuerdos que no se desvanecen con el tiempo, se pudren dentro de uno,
igual que un cuerpo mal enterrado. Este es uno de ellos. Soy médico forense desde hace más de una década. He trabajado en morgues estatales, laboratorios privados y escenas donde la muerte deja algo más que sangre, deja preguntas. Aprendí hace años a mirar un cadáver sin pensar en la persona que fue. Si no lo haces así, este oficio te destruye. Te vuelves lento, emocional, inseguro. Y en mi trabajo, la duda puede arruinar una investigación entera. Por eso me avergüenza admitir que el caso de Mara Salvatierra fue el único que logró quebrarme. Ocurrió en noviembre de 2019 en una ciudad del norte de Argentina, cerca de la frontera. Me llamaron como perito externo para revisar la exhumación de una mujer de 29 años, declarada muerta por suicidio. La habían encontrado colgada del tubo de la regadera en la casa que compartía con su esposo. El informe inicial establecía una asfixia por ahorcamiento, sin indicios de participación de terceros. Caso cerrado. La familia de Mara no aceptó el dictamen. La madre insistía en que su hija jamás se habría quitado la vida. No hablaba desde el dolor ciego, hablaba con una convicción que me incomodó desde el principio. Me dijo que su hija le había escrito 2 días antes para contarle que quería separarse, que estaba ahorrando dinero a escondidas y que, si todo salía bien, se iría de la casa esa misma semana. También me dijo algo que no figuraba en ninguna parte del expediente: Mara tenía 8 semanas de embarazo y el único que no quería ese hijo era su esposo. Él estaba presente cuando nos reunimos. Se llamaba Iván. Tenía el rostro pálido, ojeras profundas y la clase de tristeza correcta, casi ensayada, que uno aprende a desconfiar después de tantos años viendo familiares declarar frente a un cuerpo. No protestó por la exhumación. Al contrario, firmó la autorización con una calma que me pareció extraña. Recuerdo que me sostuvo la mirada mientras deslizaba la pluma sobre el papel, como si quisiera demostrarme algo. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial esa misma tarde. Pedí quedarme solo para la revisión nocturna. Siempre lo preferí así. Menos ruido, menos interrupciones, menos ojos ajenos cuando hay que pensar. La sala de autopsias estaba en el subsuelo del edificio, donde el frío parecía salir de las paredes y no de los refrigeradores. Había un zumbido constante de motores, lámparas de luz blanca demasiado intensa y ese olor imposible de quitar, desinfectante, humedad y carne vieja. El tipo de olor que se queda en la ropa aunque te bañes 2 veces. Cuando abrieron la bolsa de traslado, el aire cambió. Los cuerpos exhumados tienen un peso distinto. No hablo del peso físico, sino de la presencia. El deterioro ya ha empezado a borrar facciones, a hundir párpados, a manchar la piel de tonos irreales. Aún así, el rostro de Mara conservaba una expresión tensa, una dureza en la boca, como si hubiera muerto intentando contener un grito. Comencé por lo obvio: cuello, cartílagos, tejidos blandos, surco de la supuesta suspensión. El trabajo fue lento, metódico, agotador. Revisé fotografías previas, comparé medidas, palpé estructuras que el tiempo había vuelto frágiles. Cuanto más avanzaba, más me frustraba. Todo parecía respaldar el informe original. El surco estaba ahí. La congestión vascular, también. Incluso la posición del cuerpo al momento del hallazgo coincidía con un suicidio. Después de casi 4 horas, me aparté de la mesa con un cansancio pesado, de ese que se siente detrás de los ojos. Me quité un guante, revisé mis notas y estuve a punto de cerrar el caso. Si lo hacía, la familia de Mara tendría que aceptar una verdad insoportable. Y yo también. Fue entonces cuando la escuché. No fue un ruido fuerte. Apenas un roce húmedo, mínimo, como la yema de un dedo arrastrándose sobre metal. Levanté la vista. La mano derecha de Mara colgaba fuera de la mesa. Me quedé inmóvil.
La observé durante varios segundos, esperando una explicación razonable. A veces, al mover un cuerpo, la rigidez cambia, el peso se acomoda, una extremidad se desliza. Quise creer eso. Me acerqué, tomé su muñeca para volver a colocarla sobre la mesa y sentí algo que aún hoy me cuesta describir sin que se me cierre el pecho. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos. No fue una contracción breve. No fue un reflejo residual. La presión duró lo suficiente para que yo intentara apartarme y no pudiera. Sus dedos, ennegrecidos por la descomposición, se aferraron a mi mano con una fuerza imposible. En ese instante, la cabeza de Mara se inclinó apenas hacia mi lado. No la vi moverse por completo. Solo un cambio de ángulo, mínimo, antinatural, pero suficiente para que la mirara a los ojos. Tenía los párpados entreabiertos. Retrocedí de golpe, tirando una bandeja al suelo. El estruendo metálico rebotó por toda la sala. La mano de Mara quedó otra vez inmóvil, como si nunca me hubiera tocado. Me obligué a respirar. Revisé mis signos, me lavé la cara, me repetí que estaba agotado, que llevaba demasiadas horas sin comer, que la sugestión hace trampas cuando uno trabaja rodeado de muerte. Terminé el procedimiento como pude y salí de la morgue pasada la medianoche. El departamento que me asignaron estaba a unas cuadras del edificio judicial. Era pequeño, antiguo, con pisos de madera que crujían al caminar y una humedad rancia en las paredes del baño. Cerré con llave, puse una silla contra la puerta y me metí a bañar para quitarme el olor del cuerpo. Mientras el agua corría, empecé a escuchar pasos en el pasillo del departamento. No eran golpes de tubería ni ruidos del edificio. Eran pasos lentos, arrastrados, que iban de la sala a la cocina y de la cocina al pasillo. Apagué la regadera. El silencio duró 2 segundos y luego escuché algo peor, 3 golpes suaves en la puerta del baño. No respondí. Ni siquiera respiré. Los golpes se repitieron, esta vez más separados. Toc, toc, toc. Tomé la toalla, abrí la puerta de golpe y salí empapado, con el corazón disparado. No había nadie. Revisé cada rincón del departamento, debajo de la cama, detrás de las cortinas, dentro del armario. Todo seguía cerrado desde dentro. Me vestí sin secarme del todo y fui al espejo del lavabo a ponerme las lentillas. Tenía las manos temblando. Me incliné, abrí el estuche, levanté la mirada. Y Mara estaba detrás de mí. No como en la camilla. No desfigurada. La vi como una mezcla de ambas cosas, el rostro de una mujer joven, hermoso aún bajo la palidez de la muerte, con la piel marcada por manchas oscuras y el cuello rodeado de hematomas violáceos, no de un surco de cuerda. Tenía el cabello pegado al rostro como si acabara de salir del agua. Lo más insoportable fueron sus ojos. No eran ojos furiosos ni vacíos, eran ojos de súplica. No se acercó. No gritó. Solo levantó la mano derecha y se la apoyó sobre el abdomen. Después señaló mi maletín. Cuando me giré, ya no había nadie. No dormí. Regresé a la morgue antes de las 3 de la mañana con la certeza irracional de que había pasado por alto algo esencial. Reabrí el cuerpo, esta vez con una violencia casi obsesiva. Revisé la tráquea, el ilioides, la musculatura del cuello, el contenido gástrico, uñas, cuero cabelludo, pelvis. Y entonces lo encontré. Oculto entre el deterioro y una revisión inicial desastrosa, había un desgarro pequeño pero claro en la cara interna del labio inferior, típico de una compresión brusca del mentón contra los dientes. También encontré hemorragias profundas en músculos del cuello incompatibles con una suspensión pasiva y una fractura diminuta en el asta mayor del ilioides. Mara había sido estrangulada antes de ser colgada.
No solo eso. Al revisar el útero confirmé restos gestacionales de aproximadamente 2 meses. El embarazo era real. Entregué el informe al amanecer. El caso se reabrió de inmediato. La policía fue por Iván, pero ya no estaba en su casa. Lo encontraron esa noche en una cabaña de su familia, a 40 kilómetros de la ciudad, sentado junto a una escopeta sin disparar, cubierto de vómito y con un estado de shock severo. Tardó horas en hablar. Cuando finalmente confesó, lo hizo llorando. Dijo que aquella noche discutieron por el embarazo. Mara quería dejarlo, denunciar años de violencia, llevarse al bebé y desaparecer. Él perdió el control, la estranguló en el baño y luego improvisó el ahorcamiento. Hasta ahí, la historia era terrible, pero lógica. Ya había visto monstruos así antes. Lo que vino después fue lo que arruinó mi vida. Durante el interrogatorio, Iván aseguró que no huyó por miedo a la cárcel. Huyó por lo que vio la noche en que supo que yo había reabierto la autopsia. Dijo que estaba solo en la casa, sentado en la cocina, cuando escuchó el ruido de alguien arrastrando los pies por el pasillo. Pensó que era un ladrón. Fue a revisar y encontró a Mara parada en la puerta del baño con el camisón con el que la habían enterrado, el cuello torcido y una mano sobre el vientre. Según él, ella no lo atacó. Solo le sonrió. Una sonrisa lenta, antinatural, que le abrió la comisura de la boca hasta casi desgarrarla. Después le dijo algo al oído. Eso fue lo que lo hizo huir. La policía me permitió escuchar la grabación de esa confesión porque mi informe era pieza central del caso. Acepté por simple morbo profesional. Creí que me serviría para entender mejor la mente de un asesino. No debía hacerlo. En la grabación, cuando el detective le pregunta qué fue exactamente lo que Mara le susurró, Iván se queda callado varios segundos. Luego empieza a llorar con un sonido infantil, asfixiado, y responde. Me dijo que no venía por mí, que venía por el bebé. Sentí un vacío en el estómago al oírlo, pero no fue eso lo peor. Lo peor ocurrió 2 días después, cuando fui a recoger mis cosas de la morgue antes de volver a mi ciudad. Una asistente me alcanzó un sobre que, según ella, alguien había dejado sobre mi escritorio sin decir una palabra. No tenía remitente. Dentro había una sola fotografía, impresa en papel barato, tomada por la cámara de seguridad de la sala de autopsias. Aparecía yo de espaldas, inclinado sobre la mesa de metal donde descansaba el cuerpo de Mara. Y frente a mí, del otro lado de la mesa, había una mujer de pie observándome. No era Mara. La reconocí un segundo después, porque aunque habían pasado muchos años, jamás olvidé su rostro. Era mi esposa. Mi esposa, Elena, muerta en 2014 durante un embarazo de 6 meses. Un caso que yo nunca pude investigar porque, oficialmente, había sido un accidente doméstico. Una caída por las escaleras. Una tragedia absurda. Eso fue lo que me dijeron. Eso fue lo que yo acepté, demasiado destrozado para hacer preguntas. En la foto, Elena tenía una mano apoyada sobre el hombro de Mara y la otra sobre su propio vientre. Y en el margen inferior, donde la cámara imprimía fecha y hora, aparecía una línea de texto que no pertenecía al sistema. Tú también te equivocaste conmigo. No recuerdo cuánto tiempo me quedé mirando esa imagen. Solo sé que volví a casa, abrí el viejo expediente de la muerte de Elena y encontré algo que jamás había querido notar. Las lesiones de su cuello no eran compatibles con una caída. Esa noche entendí por qué Mara me había señalado el abdomen. No me estaba pidiendo justicia solo para ella. Me estaba enseñando a mirar hacia atrás. A veces pienso que debí dejar el pasado enterrado.
que hay verdades peores que la ignorancia. Porque desde que reabrí el caso de mi esposa, comenzaron los sueños. Siempre el mismo pasillo, la misma morgue, las mismas lámparas blancas. Mara de un lado, Elena del otro. Las dos con una mano sobre el vientre, mirándome en silencio. Y al fondo, de pie entre las cámaras frigoríficas, está mi padre. Mi padre, que fue el primero en llegar a la casa el día que Elena murió. Mi padre, que insistió en encargarse del funeral. Mi padre, que me pidió no hacer más preguntas porque ya había sido suficiente dolor para todos. No he querido confrontarlo. No todavía. Porque hace 3 semanas, al revisar por última vez la fotografía de la morgue, descubrí un detalle que antes no había visto. Detrás de Elena y de Mara, reflejado en la puerta metálica del refrigerador, había un tercer cuerpo acostado sobre una camilla, cubierto con una sábana hasta el pecho. La cara estaba descubierta. Era la mía. Y en la etiqueta del dedo gordo del pie podía leerse una fecha escrita con marcador negro. La de mañana.